¿Qué onda, banda? Yo soy Noid y el día de hoy vamos a aprender a hacer este tipo de leads que yo llamo Digital Error. Vamos a construir un patch partiendo desde una forma de onda creada por nosotros mismos, formando un clip de audio y convirtiéndolo en una wavetable. Y vamos a trabajar en este sintetizador que para mí en este momento se está convirtiendo en uno de mis sintetizadores favoritos. Estoy hablando del Vital. Realmente me parece que tiene muchas opciones bastante interesantes que vamos a estar tocando por aquí. Realmente este es un video demostrativo de lo que puedes lograr con este sintetizador. En realidad puedes hacer pues experimentar con muchos otros sonidos. En este caso vamos a ver pues este tipo de sonidos que suenan un poco como errores digitales, y realmente pues bueno, pues vamos a ver cómo sale esto, ¿no? Tengo abierto aquí dos canales MIDI. En uno tengo un operator y en el otro tengo una wavetable. Diseñé aquí una melodía bastante random. En realidad no pensé mucho ni siquiera en la tonalidad, porque al final lo único que queremos es tomar la transiente que va a generar este audio, que lo vamos a convertir en audio, y de ahí vamos a deconstruir un poco ese audio para al final mandarlo al Vital a que se transforme en una forma de onda. Y pues bueno, lo interesante de esto es que nos va a crear diferentes texturas que nos van a dar bastante variedad a la hora de jugar un poco con ellas, ¿no? Y pues bueno, sin más que decir, vamos a escuchar un poco este operator como... realmente es una onda sinoidal, no tiene mucha ciencia. Solo vamos a quitarle aquí un poco el release porque me interesa que sean sonidos pues más cortos, ¿no? Ok, entonces lo único que voy a hacer es voy a congelar la pista. Aplanamos nuestra pista. Ya tenemos aquí en audio esta melodía que hicimos. Ahora vamos en la wavetable, también vamos a trabajar. Es la misma melodía, simplemente voy a cambiar la forma de onda y vamos a jugar un poquito con ella. Me gusta bastante el sonido y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo. Congelamos y vamos a aplanar. Y ahora vamos a deconstruir un poco estos dos audios y los vamos a mezclar para que generen pues una forma de onda, ¿no? Vamos a jugar un poco haciendo lo siguiente. Vamos a... De repente aquí uno lo podemos poner el modo de warp que sea en textura, y vamos a incrementarle el tiempo y el grain size. Tomamos diferentes cachos y los vamos intercalando. Vamos a agarrar esta parte. Realmente todo esto es muy random, no es necesario que te claves tanto, ya que al final solo queremos construir pues una forma de onda que tenga pues diferentes ciclos en la forma de onda y en diferentes formas, ¿no? En algunos es más cuadrada, en algunas partes es más sinoidal, y esto al final lo vamos a modular, entonces va a quedar bastante chido.
Ok, entonces realmente no hay que clavarnos demasiado. Esto va a terminar sonando muy, muy distinto. Lo único que sí voy a hacer es que lo voy a duplicar por 2 y vamos a consolidar ambos. Pero uno de estos lo le vamos a dar una octava abajo. Perfecto. Entonces consolidamos ambos audios y ahora sí, pues ya tenemos listo nuestro audio. Este audio va a ser nuestra forma de onda en el Vital. Va a ser nuestra wavetable. Ahora vamos a abrirlo. Y lo único que vamos a hacer es, vamos a jalar el audio, lo vamos a jalar aquí a la ventana en la forma de onda y lo vamos a poner aquí en Wavetable. Y prácticamente ya tenemos aquí todo nuestro audio convertido en una Wavetable. Tenemos diferentes texturas con las que vamos a estar jugando. Vamos a escucharla. Bueno, suena como a errores, pero lo que vamos a hacer va a ser distorsionar estas formas de onda y esto lo vamos a hacer aquí con el Inharmonic Stretch y de este lado vamos a escoger el Squeeze. Entonces con esto ya vamos a poder empezar a jugar. Y lo que queremos es que esto pues esté modulando constantemente. Esto lo vamos a hacer con el random que tenemos por aquí. Vamos a mandar este random 1 al Inharmonic Stretch. Y vamos a ponerlo en sync. Vamos a ponerlo en sample and hold. Y vamos a ponerlo en estéreo, que es algo que realmente me gustó mucho del Vital. Que prácticamente lo que hace es que el random se esté haciendo del lado derecho y un random distinto completamente del lado izquierdo. Vamos a dejarlo en un cuarto, me parece bastante bien. Y con este círculo que tenemos por aquí vamos a decirle prácticamente a nuestro random hasta dónde puede llegar, ¿no? Puede ser un rango bastante corto o un rango bastante largo. En este caso quiero un rango pues que más o menos abarque pues toda esta línea verde que vemos por ahí. Ahora este mismo random lo vamos a mandar aquí a nuestro frame, que es prácticamente lo que va a hacer es que vamos a tomar distintas texturas de todo nuestro wavetable que tenemos por aquí en posición, ¿no? Este sí le vamos a dar a todo porque queremos pues aprovechar justo todas las transientes que nosotros creamos. Entonces vamos a escuchar. Excelente. Y ahora vamos a abrir otro random diferente para esta otra forma de distorsionar nuestra wavetable. Y vamos a ponerlo en sample and hold y vamos a ponerlo en sincronizar. Vamos a cambiarlo a un octavo. Excelente, ya tenemos ahí un movimiento bastante interesante. Ahora vamos a prender aquí nuestro filtro y vamos a escoger este flank que me gusta bastante. Le da una sensación como de un error digital, ya que le crea distintos armónicos, le está alzando algunas resonancias. Aquí podemos controlar qué tanta resonancia le vamos a sacar y vamos a empezar a modularlo también con nuestros randoms que tenemos por aquí. Vamos a mandarle este que es estéreo. Recuerden bien que este random está en estéreo. Vamos a mandárselo por aquí al cutoff de nuestro filtro.
Me gusta bastante. Y vamos a mandar este otro random por aquí. Prácticamente esto lo que hace es un blend. Y ahora también le voy a dar un poco aquí al mix. Vamos a dejar el mix por aquí y vamos a aplicarle el random. Bien, ahora vamos a prender el otro filtro. Lo vamos a poner igual en el oscilador 1. Lo vamos a enviar por acá. Y vamos a escoger en esta ocasión un formant. Este me gusta bastante. Y lo mismo, vamos a modular un poco este formant. En este caso voy a mandar este random que es... O bueno, vamos a crear otro random. Vamos a crear otro random y este lo voy a mandar para acá. En el formant transpose. Y va a ser Perlin. Este sí lo voy a dejar así. Es un poco más sinoidal este random. Y vamos a volverlo también estéreo para que tenga pues... Hay un juego diferente. Vendría siendo un poco como un phaser prácticamente. Vamos a escuchar. Vamos a bajarle un poco al mix. Realmente no quiero que sea completo. Voy a hacerlo un poco más lento. Y vamos a jugar también aquí con la resonancia. ¿Qué tanta resonancia le vamos a dar a este otro filtro, no? Aquí vamos a decidir hasta dónde. Hay que cuidar que no llegue a mucho porque puede causar resonancias demasiado fuertes que empiecen a distorsionar. Entonces por ahí está bien. La barrita verde pues prácticamente nos está diciendo hasta dónde va a llegar. Y vamos a escuchar. Perfecto, hasta aquí vamos bastante bien. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a crear otro random, pero primero lo que vamos a hacer es, yo quiero que esto se mueva más, como si yo estuviera moviéndolo directamente aquí con la mano. Entonces eso lo voy a lograr con un macro. Lo que vamos a hacer es, este macro lo vamos a mandar para acá, este otro macro lo vamos a mandar aquí, y este otro lo vamos a mandar, vamos a mandárselo aquí al mix que tenemos por aquí del filtro. Ya con esto nosotros estaríamos, si se dan cuenta, estaríamos prácticamente moviendo esta perilla, ¿no? Es como si estuviéramos haciendo esto con la mano, más aparte los randoms que ya tiene encima, ¿no? Ya tiene otro random por ahí. Entonces eso hace que pues todavía el sonido se mueva, todas las modulaciones sean pues mucho más variantes. Y pues bueno, vamos a irlo acomodando un poco, ¿no? A este le vamos a llamar Spectral, que es este. A este le vamos a llamar Wave. Y a este le vamos a llamar Filter. Y pues bueno, a estos les vamos a mandar igualmente algunos randoms por aquí. Vamos a mandarle este random por aquí. Vamos a ponerlo en Sample and Hold. Y vamos a hacerlo, vamos a sincronizarlo. Y vamos a hacerlo pues que sea un poco lento para que realmente tengamos pues distintas rítmicas en nuestros randoms, ¿no?
que no todas sean iguales. Me gusta bastante. Y ahora podemos jugar también un poco con efectos. Vamos a darle, vamos a hacer un delay. Vamos a poner aquí la rítmica, la vamos a poner en segundos. Y vamos a bajarle bastante para que sea nada más como un robot. O sea, realmente no va a ser un delay muy largo, va a ser un delay muy corto. Ahí está bastante bien, pero este lo vamos a controlar aquí con este LFO. Vamos a ponerlo aquí en a la mitad. Vamos a hacer esto así. Y vamos a pues modificarlo un poco. Vamos a cambiar al modo sync, ya que si nosotros lo tenemos en trigger, cada vez que nosotros toquemos una nota o se triggere nuestro secuenciador, lo que va a suceder es que siempre va a iniciar desde aquí y no vamos a aprovechar todas las modulaciones que estamos haciendo por aquí. Vamos a mandar este LFO para aquí al mix y veamos lo que pasa si estoy en trigger. Cada vez que toco una nota empiece desde aquí. Lo que quiero es que esté en sync para que poco a poco vaya avanzando dentro de este grid. Vamos a bajarle el tempo. Perfecto. Y vamos a quitarle aquí el smooth. Y aquí es donde nosotros vamos a medir qué tanto delay va a tener de repente nuestro sonido, ¿no? Ok, me parece bastante bien. Y ahora vamos a empezar a secuenciar. Ya tenemos una textura bastante chida. Vamos a secuenciarlo. Vamos a abrir aquí el monosequencer. Este monosequencer está solamente en Max for Live. Si tú no lo tienes, lo voy a dejar aquí en la descripción. Y lo puedes descargar, al igual que el LFO, si no tienes el nuevo Ableton. En el nuevo Ableton ya tenemos aquí incluido en efectos de audio, ya tenemos el LFO aquí en moduladores. De hecho vamos a abrir uno, porque ahorita lo vamos a ocupar. Y pues bueno, el monosequencer vamos a secuenciar nuestro sonido. Aquí no me voy a detener mucho, ya que pues bueno, si no sería demasiado largo este video. Ya en otros videos ya he explicado un poco sobre el monosequencer. Si no has visto qué onda con el monosequencer, pues puedes checarlo aquí. Lo voy a dejar en las tarjetas aquí en la pantalla, en la parte de arriba. Voy a dejarte un video que explica bastante, y en teoría es algo parecido a lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Pero bueno, en este caso pues estamos en re. Entonces voy a apretar de nuevo la nota do para que se resete nuestro monosequencer y esté en do, y vamos a pasarnos a re. Entonces sería do sostenido, re. Ahí estamos en re. Y vamos a darle aquí random a la octava. Vamos a randomizar un poco y a darle algunas variantes. Vamos a hacer esto así, un poco así. Me parece bastante bien. Ahora vamos aquí al fill. Igual le vamos a dar random. Vamos a hacer algunos silencios, que tenga algunos silencios. Vamos a cambiar aquí
la rítmica de nuestro mono sequencer. Y vamos aquí a duración. Vamos a cambiar. Vamos a darle algunas variantes igual de duración a nuestros leads. Vamos a ponerlo así. Y vamos a darle un poco de repeat por aquí. Perfecto. Me parece bien. Y ahora pues sonaría así. Perfecto. Ahora vamos a añadir un reverb. Para eso abrí aquí mi LFO. Vamos a añadir un reverb. Y este reverb va a ser el nuevo que trae Ableton, que la verdad me pareció bastante bueno. Es de Convolution. Y lo que vamos a manejar muy simple con este LFO es nuestro dry wet. Y lo que vamos a hacer es que llegue como a 40 nada más. Que no pase de ahí. Y vamos a ponerlo en random. Esto lo que va a hacer es que algunas notas van a tener pues un poco de reverb. Y algunas otras pues no. Entonces pues bueno, vamos a escuchar cómo suena esto. Lo voy a hacer un poco más largo. Quiero que esté bastante presente. Vamos a hacerlo más estéreo. Vamos a quitarle un poquito de graves al reverb. Y a ver, vamos a escuchar. Suena muy bien. Ahora, algo que he notado que le da una sensación un poco más orgánica a nuestro sonido. Bueno, en este caso, obviamente queremos hacer algo que suene digital, robótico, pero también podemos añadirle un poco de glide a nuestro sonido, y esto va a hacer que las notas se unan como en un bend. Vamos a quitarle también un poco de release. Me parece que tiene mucho release en nuestro sonido. De esta forma va a sonar un poco más corto todo. Y vamos a añadirle legato también. Vamos a escuchar qué tal suena. Excelente. Ahora pues ya creaste un patch prácticamente que pues puedes guardarlo. Simplemente le das aquí y vamos a ponerle Digital Error X y listo, ya tengo mi patch creado. También puedo guardar mi wavetable si quiero usarla después. Vamos a ponerle aquí otra que se llame no sé, así, y listo, ya tengo una nueva wavetable aquí. Aquí podemos ponerla. Y listo. Vamos a escuchar cómo suena con el track.